El gobierno de Estados Unidos está atacando a Venezuela, y está claro que el objetivo de Washington es un cambio de régimen. Durante décadas, Estados Unidos ha intentado derrocar al gobierno revolucionario de izquierda de Venezuela, y hay varias razones para esto. Para empezar, resulta que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, y las corporaciones estadounidenses de combustibles fósiles quieren acceder a esas reservas de petróleo. Así que ese es sin duda un factor importante, pero no es el único, porque la realidad es que el gobierno de Estados Unidos, durante décadas, ha atacado ferozmente a todos los gobiernos independientes de izquierda en América Latina y ha intentado derrocarlos para imponer regímenes títeres de derecha gobernados por oligarcas que sirvan a los intereses corporativos estadounidenses. Esto se remonta a las llamadas repúblicas bananeras, cuando la CIA organizó golpes de Estado para derrocar a líderes independientes de izquierda, elegidos democráticamente en América Latina, en nombre de la United Fruit Company, que ahora se conoce como Chiquita. Esto fue lo que pasó en 1954, cuando la CIA derrocó al líder de izquierda elegido democráticamente en Guatemala, Jacobo Arbenz, quien no era comunista. Él simplemente era un nacionalista de izquierda que quería una reforma agraria. Él quería dar tierras a los campesinos sin tierra, a los agricultores, para ayudarles a tener una vida mejor, y esto enfureció a las corporaciones estadounidenses, así que derrocaron su gobierno. Guatemala no tiene petróleo. Cuba tampoco tiene reservas significativas de petróleo, y aún así el gobierno de Estados Unidos ha intentado asfixiar a Cuba durante más de 60 años con un bloqueo ilegal. Y cada año en la Asamblea General de las Naciones Unidas, casi todos los países del mundo, más del 98% de los Estados miembros de la ONU, votan para condenar el bloqueo ilegal de Estados Unidos contra Cuba, pero aún así continúa en un claro desacato al derecho internacional. Así que esto no se trata solo del petróleo. Por supuesto, el petróleo es parte de la historia, pero esto es un intento del imperio estadounidense de imponer su hegemonía en América Latina y derrocar a todos los gobiernos progresistas e independientes, y esto es especialmente cierto hoy en día porque estamos en una nueva guerra fría. Estados Unidos ahora está librando la Segunda Guerra Fría contra China, y quiere evitar que todos los países de la región tengan lazos estrechos con China y también con Rusia, y el gobierno revolucionario de Venezuela está estrechamente aliado con China, Rusia y también Irán. Así que el gobierno de Estados Unidos ha lanzado muchos intentos de golpe de Estado en Venezuela, y la administración de Donald Trump inició otro intento de golpe para tratar de derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. Y para lograr esto, la administración Trump ha fabricado unas mentiras absurdas, afirmando que supuestamente está luchando contra los cárteles de la droga, lo cual es completamente ridículo. Hoy voy a analizar las pruebas que muestran cómo la administración Trump está mintiendo para justificar otro intento de golpe de Estado. Y otro factor que hay que tener en cuenta es la desdolarización. Ahora, Trump ha amenazado repetidamente a países de todo el mundo que intentan dejar de usar el dólar estadounidense y emplear otras monedas en el comercio internacional. Trump le tiene mucho miedo a la desdolarización, y Venezuela ha estado en el centro del movimiento global de desdolarización, y no solo en los últimos años, sino por lo menos desde hace una década. En 2017, en respuesta a las sanciones unilaterales e ilegales de Estados Unidos, Venezuela anunció que dejaría de vender su petróleo en dólares y que, en su lugar, lo vendería en la moneda de China, el yuan o renminbi, y China es el principal comprador del petróleo venezolano. Así que Estados Unidos quiere desestabilizar y derrocar a Venezuela también como un mensaje para otros grandes productores de petróleo en el mundo, de que habrá consecuencias graves si desafían la dictadura global del dólar estadounidense e intentan vender su petróleo en otras monedas. El imperio estadounidense no va a tolerar eso. Por cierto,
Esto es exactamente lo que Estados Unidos le hizo al exlíder de Irak, Saddam Hussein, y no digo que haya sido la única razón para la invasión ilegal de Estados Unidos a Irak en 2003, pero sin duda fue un factor. Saddam Hussein había estado vendiendo el petróleo de Irak no en dólares, sino en euros, y también estaba considerando venderlo en otras monedas, y el imperio estadounidense vio esto como una gran amenaza para el sistema del petrodólar, que garantiza la demanda global del dólar estadounidense y permite que el gobierno de Estados Unidos tenga déficits enormes mientras sus costos de endeudamiento son mucho más bajos que los de otros países con déficits similares. Y el hecho de que otros países necesiten dólares para pagar importaciones de petróleo y otros productos estratégicos también garantiza la demanda global de dólares estadounidenses, así que Estados Unidos puede seguir teniendo grandes déficits comerciales con el resto del mundo, déficits en cuenta corriente, sin sufrir la inflación significativa que enfrentarían otros países que tuvieran déficits comerciales tan grandes. Así que, de nuevo, esta no es una política nueva bajo Trump. Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos ha amenazado a productores de petróleo en todo el mundo para tratar de mantener la dictadura global del dólar estadounidense, y Venezuela ha sido uno de los principales desafiantes de ese sistema del petrodólar. Así que esta es otra razón por la que el gobierno de Estados Unidos ha intentado durante décadas derrocar al gobierno revolucionario de Venezuela. Ahora, la situación es muy peligrosa porque el ejército estadounidense está amenazando directamente a Venezuela. A finales de agosto, la administración Trump desplegó 3 buques de guerra y más de 4.000 marines frente a la costa de Venezuela, amenazando con la guerra. Y luego, a principios de septiembre, la administración Trump lanzó ataques contra embarcaciones frente a la costa de Venezuela, matando a 11 personas en un bote. Ahora, la administración Trump afirmó, sin ninguna prueba, que supuestamente estas personas que mató eran narcotraficantes. Pero antes que nada, necesito enfatizar que, de nuevo, no hay evidencia de esto. La administración Trump espera que les creamos solo por su palabra. Pero en segundo lugar, incluso si fuera cierto que eran narcotraficantes, el gobierno de Estados Unidos no puede simplemente matarlos. Son extranjeros en territorio extranjero. Esto es una violación flagrante del derecho internacional. Esto es un acto de guerra, es decir, que Estados Unidos le está declarando la guerra a Venezuela, o es un acto de terrorismo internacional. Y esta narrativa ridícula que la administración Trump está tratando de fabricar, de que Venezuela supuestamente es un gran productor de drogas, es completamente falsa. Todo lo que tenemos que hacer es ver los datos básicos de las Naciones Unidas, de los principales expertos internacionales en el comercio global de drogas, y vemos que el papel de Venezuela en la producción mundial de drogas es muy mínimo. De hecho, el vecino de Venezuela, Colombia, es responsable de la gran mayoría de la producción de cocaína en el mundo, casi 2/3, según datos de la ONU. Y no es una coincidencia que Colombia sea históricamente el aliado más cercano de Estados Unidos en América Latina. De hecho, el multimillonario expresidente derechista de Colombia, Álvaro Uribe, quien históricamente ha sido uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en América Latina, ha estado vinculado estrechamente a los cárteles de la droga durante décadas y las agencias de inteligencia estadounidenses lo han sabido. Y aún así el gobierno de Estados Unidos apoyó fuertemente a Uribe cuando fue presidente de Colombia. Al más puro estilo orwelliano, Washington afirmaba que Uribe estaba ayudando a combatir la llamada guerra contra las drogas, mientras que en realidad este líder político de la derecha en Colombia, el político más poderoso del país, trabajaba muy de cerca con el infame cártel de Medellín, liderado por su amigo de toda la vida, Pablo Escobar, el narcotraficante más famoso de la historia. El ridículo doble rasero de Estados Unidos respecto a las drogas también se hace muy evidente cuando se observa a otro aliado cercano de Estados Unidos en América Latina, que es Ecuador,
gobernado por un presidente de derecha y pro-estadounidense llamado Daniel Noboa. Su padre, Álvaro Noboa, es una de las personas más ricas de todo el país. Es multimillonario, posee una empresa comercializadora de plátanos y tiene puertos privados en Ecuador. Y es bien sabido en el país, se ha reportado ampliamente, que utiliza su empresa bananera y sus puertos privados para contrabandear cocaína en cajas de plátanos y exportar esa cocaína a otros países. Mientras tanto, Daniel Noboa es un aliado cercano del gobierno de Estados Unidos. Fue invitado a la toma de posesión presidencial de Donald Trump, y lo que es aún más loco es que él es ciudadano estadounidense. Tiene doble ciudadanía, de Estados Unidos y de Ecuador. Aunque es el presidente de Ecuador, nació en Miami, Florida. Pasó gran parte de su vida creciendo y estudiando en Estados Unidos y ahora está gobernando Ecuador en nombre de Estados Unidos. Firmó una ley que permite que el ejército estadounidense entre a Ecuador en cualquier momento y por cualquier motivo, sin la aprobación del gobierno ecuatoriano, lo cual básicamente es neocolonialismo. Y todo el mundo sabe que su familia está estrechamente vinculada a los cárteles de la droga, y aún así el gobierno de Estados Unidos no tiene ningún problema, porque es un títere leal de Estados Unidos. Esta es la realidad. De hecho, el gobierno de Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, mucho antes de la administración de Trump, tanto con republicanos como con demócratas, ha estado aliado con los peores narcotraficantes de América Latina. Así que no es Venezuela la responsable de la producción de cocaína, es el vecino de Venezuela, Colombia, y luego el segundo mayor productor es Perú, otro aliado de Estados Unidos desde hace mucho tiempo en la región con un gobierno de derecha, y el tercer mayor productor es Bolivia. Pero lo que la administración de Trump está intentando hacer no solo es mentir sobre Venezuela, sino que también, de manera muy cínica, está mezclando la cocaína con el fentanilo. Porque la gran mayoría de las muertes relacionadas con drogas en Estados Unidos han sido causadas por opioides sintéticos, no por cocaína, y principalmente por fentanilo. Y si revisas los informes del gobierno de Estados Unidos, de la DEA, la Administración para el Control de Drogas, puedes ver que en sus reportes sobre el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos ni siquiera mencionan a Venezuela. Mencionan a México, y por supuesto, también culpan a China e India por los ingredientes precursores que se usan en la producción de fentanilo. Pero según los propios datos del gobierno de Estados Unidos, la gran mayoría del fentanilo en ese país proviene de México, no de Venezuela. Venezuela no tiene nada que ver con los problemas de fentanilo en Estados Unidos que han causado tantas muertes. Y por cierto, según los propios datos del gobierno estadounidense, el 86.4% de las personas condenadas por traficar fentanilo hacia Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. La gran mayoría son ciudadanos estadounidenses, no mexicanos, y mucho menos venezolanos. Venezuela no tiene nada que ver con esto. Si revisas los informes de las Naciones Unidas y de los principales expertos internacionales en el narcotráfico, no identifican a Venezuela como un país productor de drogas, incluyendo la cocaína, y mucho menos de fentanilo. Venezuela es un país de tránsito, al igual que prácticamente todos los países de América Latina y muchos países de Europa. Así que la cocaína se produce en un aliado cercano de Estados Unidos, Colombia, y también en Perú y Bolivia, y tal vez pase por Venezuela, pero también pasa por Brasil, Ecuador, México, Guatemala, España y Francia. Pero al gobierno de Estados Unidos no le importan los hechos porque esto no se trata de hechos reales. Esto se trata de un intento de golpe de Estado en Venezuela, y el secretario de Estado de Estados Unidos y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, dejó ver la verdad cuando, furioso, soltó en una conferencia de prensa que a Estados Unidos no le importa la Organización de las Naciones Unidas.
Atacó a los expertos de la ONU y dijo que el presidente Maduro de Venezuela, el presidente constitucional de Venezuela reconocido por las Naciones Unidas, Marco Rubio, dijo que es un supuesto narcotraficante acusado, que es un fugitivo de la justicia estadounidense. Como si el sistema judicial de Estados Unidos pudiera enjuiciar a líderes extranjeros en tribunales estadounidenses por cargos inventados por el propio gobierno de Estados Unidos. Esto es absolutamente una locura. El gobierno de Estados Unidos está actuando como un dictador internacional, diciendo que la ley interna de Estados Unidos aplica para todos en el mundo entero, incluyendo a jefes de Estado extranjeros. Y el gobierno de Estados Unidos fabrica cargos completamente falsos contra líderes extranjeros, los juzga en ausencia en tribunales estadounidenses, que son una farsa, y luego intenta encarcelarlos en Estados Unidos e intenta derrocar a su gobierno independiente y soberano reconocido por el derecho internacional. Ahora, como parte de estos cargos completamente falsos y fabricados que el gobierno de Estados Unidos ha presentado contra Maduro, Washington afirma que Maduro supuestamente es el líder de un cartel de drogas llamado el Cartel de los Soles, que no existe. Fue completamente inventado por el gobierno de Estados Unidos. Antes de que el gobierno de Estados Unidos empezara a hablar del supuesto cartel, nadie más había hablado de él. Literalmente, el gobierno de Estados Unidos lo inventó. Y no soy solo yo quien lo dice. Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dicho exactamente lo mismo. Él tuiteó, y cito, "El cartel de los soles no existe. Es la excusa ficticia de la extrema derecha para derrocar gobiernos que no les obedecen". Fin de cita. Esas fueron las palabras del presidente democráticamente electo de Colombia, Gustavo Petro, quien es el primer líder independiente de Colombia realmente en la historia moderna. Él es el primer líder de izquierda en la historia de Colombia. Durante casi toda la historia moderna de Colombia, el país ha sido gobernado por oligarcas de derecha que eran marionetas obedientes de Estados Unidos, que hacían todo lo que Washington quería. Petro es el primer líder independiente en la historia, y por eso, la administración de Trump ha sido vinculada a intentos de golpe de Estado para derrocar a Petro, y en particular, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha atacado a Petro y al gobierno colombiano. Pero Petro ha dejado muy claro que el gobierno de Estados Unidos fabricó estas acusaciones para intentar justificar un intento de golpe de Estado. Y Petro enfatizó que los problemas internos de Venezuela deben ser resueltos por los propios venezolanos, no por potencias extranjeras. Pero la realidad es que el gobierno de Estados Unidos ha lanzado muchos intentos de golpe de Estado en Venezuela durante las últimas 2 décadas para tratar de derrocar al gobierno revolucionario de izquierda de Venezuela. Desde que el izquierdista Hugo Chávez ganó las elecciones democráticas de Venezuela en 1998 y se convirtió en presidente electo en 1999, el gobierno de Estados Unidos ha estado tratando de desestabilizarlo. En 2002, la administración de George W. Bush respaldó un intento de golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo Hugo Chávez, y de hecho Chávez fue derrocado brevemente, y el gobierno de Estados Unidos apoyó de inmediato a un dictador no electo que era un oligarca multimillonario de derecha llamado Pedro Carmona. Estados Unidos lo apoyó a pesar de que no fue elegido. Así que esto no tiene nada que ver con la democracia en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos ha sido el principal enemigo de la democracia en Venezuela durante décadas, intentando derrocar muchas veces al gobierno democráticamente electo de Venezuela para poner en el poder a oligarcas de derecha que sirvan a los intereses de las corporaciones estadounidenses, especialmente las petroleras. Porque Hugo Chávez nacionalizó la industria petrolera en Venezuela y expulsó a las corporaciones estadounidenses de combustibles fósiles. Y Estados Unidos respaldó muchos intentos de golpe de Estado contra Chávez cuando era presidente, y luego él murió en 2013. Y el sucesor de Chávez, del Partido Socialista Unido de Venezuela, fue Nicolás Maduro, quien ganó las elecciones presidenciales de 2013.
Y luego, inmediatamente después, Estados Unidos lanzó otro intento de golpe de Estado, un intento violento, en 2014, en el que Estados Unidos apoyó a estos golpistas violentos que intentaron sabotear el país, destruyeron infraestructura, levantaron barricadas y quemaron edificios y autobuses. Y luego, en 2017, usaron exactamente las mismas tácticas, las infames guarimbas, para lanzar otro intento de golpe de Estado violento. Y por cierto, esos intentos de golpe ocurrieron bajo Barack Obama, el demócrata, quien en 2015 declaró que Venezuela era una supuesta amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos, lo cual era totalmente falso, como si Venezuela fuera a atacar a Estados Unidos. Pero la razón por la que Obama hizo eso fue porque era la manera en que la Casa Blanca podía justificar la imposición de sanciones unilaterales ilegales que violan el derecho internacional. Pero a partir de 2015, Estados Unidos intentó aplastar la economía venezolana. Estados Unidos presionó a Arabia Saudita para que sobreprodujera petróleo de manera masiva y así hacer que el precio del petróleo cayera en el mercado global, lo cual perjudicó a Venezuela. También perjudicó a Rusia justo después de la anexión de Crimea, cuando Estados Unidos empezó a imponer sanciones a Rusia. También afectó a Brasil cuando Estados Unidos apoyó un golpe blando contra la presidenta de izquierda democráticamente elegida Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, poniendo en el poder al líder de ultraderecha Jair Bolsonaro. Y al hacer que el precio del petróleo cayera en el mercado global, Estados Unidos también perjudicó a Irán e intentó forzar a Irán a sentarse a negociar para firmar el acuerdo nuclear iraní, lo cual logró la administración de Obama, y luego la administración de Trump se retiró unilateralmente de este acuerdo internacional, violando el derecho internacional. Así que Venezuela ha estado en el centro de esta estrategia geopolítica de Estados Unidos para intentar aplastar a países independientes y rivales e imponer la hegemonía estadounidense en todo el mundo. Y en el caso de Venezuela, Obama empezó a imponer sanciones a Venezuela y luego, cuando Trump asumió la presidencia en su primer mandato en 2017, amplió enormemente esas sanciones para intentar aplastar la economía venezolana y evitar que Venezuela exportara su petróleo. Y durante 100 años, antes de que Hugo Chávez siquiera naciera, antes del inicio de la Revolución Bolivariana, Venezuela ha sido un país petrolero. Durante muchas décadas, la gran mayoría de los ingresos del gobierno han venido de las exportaciones de petróleo. Imagínate lo que pasaría si Estados Unidos impusiera un bloqueo económico a Arabia Saudita. La monarquía saudita probablemente colapsaría en 1 o 2 semanas, mientras que el gobierno venezolano solo ha podido resistir porque todavía existe apoyo popular a la revolución bolivariana que, por primera vez en la historia de Venezuela, utilizó la riqueza petrolera del país para financiar programas sociales, construir millones de viviendas para venezolanos pobres y de clase trabajadora, y financiar educación y salud universales y gratuitas. Por eso la tasa de pobreza había caído drásticamente y el crecimiento económico era realmente muy saludable hasta que Estados Unidos empezó a imponer sanciones masivas a Venezuela y cuando colapsó el precio del petróleo en el mercado global por razones geopolíticas. Y esto fue parte de una guerra económica para destruir la economía de Venezuela. De hecho, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, la EIA, alardeó públicamente sobre cómo colapsó la producción petrolera de Venezuela. Debido a que las sanciones impidieron que Venezuela exportara petróleo, muchos países y empresas extranjeras tenían miedo de hacer negocios con Venezuela por temor a sanciones secundarias, igual que muchos países y empresas extranjeras temen hacer negocios con Cuba por miedo a las sanciones secundarias impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Así que la producción petrolera de Venezuela colapsó. Venezuela tampoco pudo importar la tecnología necesaria para actualizar, modernizar y reparar su infraestructura petrolera debido a las sanciones de Estados Unidos. Y la principal experta de las Naciones Unidas en sanciones, conocida como la Relatora Especial sobre Medidas Coercitivas Unilaterales, Alina Don,
publicó un informe para la ONU en el que estimó que, debido a las sanciones ilegales de Estados Unidos contra Venezuela, el gobierno venezolano perdió más del 99% de sus ingresos. Y luego, en 2019, Trump lanzó otro intento de golpe de Estado descarado en el que nombró a un político opositor de derecha poco conocido llamado Juan Guaidó como el supuesto presidente de Venezuela, a pesar de que Guaidó nunca había participado en una elección presidencial. No había ganado ni un solo voto para ser el llamado presidente. Pero Estados Unidos obligó a sus aliados en América Latina y Europa a reconocer a este títere como el presidente imaginario de Venezuela, y el asesor de seguridad nacional neoconservador de Trump durante su primer mandato, John Bolton, luego admitió en una entrevista con CNN que fue un intento de golpe de Estado. De hecho, se jactó de lo difícil que fue organizar este fallido intento de golpe en Venezuela. Y de hecho, hubo una invasión fallida respaldada por Estados Unidos en Venezuela en mayo de 2020, conocida como la Operación Gedeón, en la que decenas de mercenarios venezolanos y colombianos que habían sido entrenados por fuerzas apoyadas por Estados Unidos en el norte de Colombia, luego lanzaron esta invasión fallida, y estaban liderados por 2 exmiembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. Esto llegó a ser conocido de manera cómica como la Bahía de los Cochinitos, en referencia a la fallida invasión respaldada por la CIA en Cuba en 1961, donde la CIA intentó derrocar al gobierno revolucionario de izquierda de Cuba. Y más tarde, personas involucradas en esta operación admitieron a Vice News que la CIA estuvo involucrada en esta fallida invasión a Venezuela en mayo de 2020. De hecho, el líder de una compañía de mercenarios llamado Jordan Goudreau, quien fue un ex sargento de operaciones especiales de Estados Unidos, supervisó esta invasión fallida a Venezuela, entrenando a estos mercenarios en el norte de Colombia, y también admitió que estaba en contacto regular con funcionarios del gobierno de Trump durante el primer mandato de Trump, y que se reunió con ellos en Florida. Sin embargo, después de que la invasión fracasó, el gobierno de Estados Unidos se lavó las manos de todos los involucrados y la administración Trump dijo, no sabemos quién es ese tal Jordan Goudreau. No tuvimos nada que ver con eso, que obviamente es la forma en que la CIA siempre ha operado. Cuando sus operaciones fracasan, simplemente abandonan a sus títeres y dicen, no sabemos nada de esto. A eso se le llama negación plausible. Por eso Jordan Goudreau estaba tan enojado que arremetió públicamente contra la CIA y el FBI. Así que, esto no es nada nuevo. La administración Trump ya intentó una invasión fallida a Venezuela usando mercenarios. Pero ahora lo que Trump está intentando hacer en su segundo mandato es lanzar otro intento de golpe de Estado en Venezuela, pero esta vez se está saltando al intermediario. No está usando mercenarios, fuerzas extranjeras ni la CIA. Está usando al ejército de Estados Unidos directamente para atacar Venezuela, para tratar de desestabilizar Venezuela. El objetivo es muy sencillo. Es derrocar la revolución bolivariana, así como Estados Unidos ha intentado durante décadas derrocar la revolución cubana y la revolución sandinista en Nicaragua.